seguimos conversando con Ollanta Humala sobre las acciones que han solicitado en el caso del BRAE. Ahora, una pregunta puntual. La estrategia militar, es decir, las operaciones, y usted es un militar y lo sabe, no se discuten pues en una asamblea, ¿no es cierto? No son parte de un ejercicio democrático, porque finalmente eso es la ventaja que se tiene sobre el adversario y sobre el enemigo. Es el secreto, la confidencialidad de las acciones y es posible que usted y yo, que no estamos metidos en la discusión de esas operaciones, no tengamos la información completa. Es decir, estamos jugando por unos resultados, pero no estamos participando de estas decisiones que, como es obvio, no nos van a ser conocidas sino muchos años después de que hayan sido ejecutadas. Entonces, ¿no está usted juzgando con severidad lo que desconoce y lo que por definición no puede conocer? Mire, nosotros juzgamos los hechos. Los resultados, por supuesto. En los resultados estamos viendo, por ejemplo, que hay más de 60 muertos. Estamos viendo, además, que a pesar de que se dio un dispositivo, el mismo ministro de Defensa dio un dispositivo cuando era ministro de la Producción para el control del querosene, el ingreso del querosene al BRAE, sigue entrando el querosene. Entonces, bueno, que no haya estado, digamos, una norma no funciona si es que no hay alguien que la haga cumplir, ¿no? Entonces juzguemos los hechos, y yo creo que el gobierno haría bien en denunciar ante el Ministerio Público a los responsables por no haber o reglamentado la norma o haber cumplido esta norma. Pero lo que se refiere a las operaciones mismas, yo he conversado con el general Quiabra, por ejemplo, y con otros militares, y lamentablemente todos opinan, pero nadie puede saber realmente lo que se discute, ¿no es cierto?, cuando se decide una operación. ¿Por qué el patrullaje es a pie? ¿Por qué se hace patrullaje de esa forma? ¿Por qué no hay un contingente aéreo que sirva en la retaguardia? En fin, cosas que son de operaciones, pero no lo sabemos. Lo que no sabemos son los planes, concretamente. Estamos viendo los resultados, estamos viendo un mal diagnóstico de la zona, ¿no? De tal manera de que obviamente si el diagnóstico es malo, pues entonces los planes serán pues equivocados. Los otros temas de por qué se patrulla a pie, estas cosas es el vademecum del soldado, eso se sabe, eso lo sabemos nosotros. Y por eso vuelvo a repetir, simplemente estamos juzgando hechos, muertos, corrupción, ¿no? Aumento de los hectariajes de hoja de coca. Estamos viendo ahora que ya recientemente estamos viendo que estos remanentes están teniendo una agenda propia, que es diferente a la de las firmas del narcotráfico, que a ellos no les conviene actuar en una zona convulsionada. O sea, lo último que le conviene al narcotráfico es tumbarse un helicóptero del ejército peruano, que obviamente pues va a tener todo el ejército encima. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se está cediendo la iniciativa a estos remanentes, y estos ya, gracias a esta situación, están agarrando una agenda propia que no la tenían hace medio año, hace 3 meses. Entonces, eso es grave, y eso no se está diciendo nada sobre ese tema. Entonces, yo creo que frente a esto se requiere una nueva caracterización de la realidad en el BRAE, se requieren nuevos planes y nueva gente que haga estos planes, un alto comisionado por la paz. Necesitamos establecer claramente las funciones del ejército, las funciones de la policía. El ejército le corresponde el control territorial de toda esa zona, a la policía el control poblacional, operaciones de interdicción, etcétera. Los CN y todo lo demás. Se debiera instar al Ministerio Público para que establezca procedimientos específicos para sus funciones en zonas de guerra, como es la zona de emergencia del BRAE o la del Alto Guayá, de tal manera que el soldado vaya pues con un respaldo político de que después de ese combate en el BRAE no va a tener un segundo combate en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Si es un combate y no se violó los derechos humanos, por supuesto que no lo va a tener, pero si va y es un psicópata y comienza a matar gente civil... Obviamente esa es una excepción, pues no es la norma. Por eso digo, debieran haber ciertas normas en la admisibilidad de las denuncias, en la misma investigación sobre el caso, que tienen que ser necesariamente diferentes a las que suceden en zonas de paz. Yo le digo esto porque a mí acá en la campaña salieron procesos, denuncias de violación de derechos humanos. Acuérdese de Madre Mía, ya defendí mi inocencia, pero ya lo archivaron. Quedándome acá. No me he ido a Japón, no me he ido a Francia. Me sale otra denuncia, por ejemplo, en una zona donde no he trabajado, ¿no? Del año 92.
Algunos medios de comunicación lo levantan como para hacer daño, para hacerme daño, para estigmatizarme, ¿no?, ante la población. Bueno, ahora resulta que esa señora está haciendo memoria y dice que ha sido en el año 95, no ha sido en el 92. En el 95 yo he estado combatiendo en la cordillera del Cóndor. Entonces, creo que así nomás no se puede tomar a la ligera una denuncia. Pero sí hay casos de violaciones de derechos humanos. Por supuesto. De ambos lados, por supuesto, y no se puede... No se ponga usted torongo. Así es, así es. No, pero yo sé de casos de oficiales que están siendo perseguidos injustamente. Obviamente, ¿no? obviamente. Pero demostrarán su inocencia en el Poder Judicial. Sí, pero son casos que nunca acaban. Por ejemplo, yo le digo, el caso que tengo, la denuncia de Tocache, 3 años y medio. En la última diligencia que se hizo fue en el año 2007 y no cierran la investigación. ¿Qué pasa en el Ministerio Público? Ahora, si esa me la están haciendo a mí, ¿qué no le hacen a la persona que no es pública? No, usted se lo hacen porque es público también, Bueno, pero en fin, dos preguntas concretas. Concretas. El 16 de septiembre se ha fijado la fecha para la sentencia a su hermano Antauro. ¿Qué piensa de esto? Bueno, nosotros vamos a esperar que se cumpla la ley, esperemos que sea un proceso, pues una sentencia justa, ¿no?, de acuerdo al procedimiento. Yo no conozco el expediente, pero lo que sí debo señalar es que ese proceso tiene irregularidades, puesto que debió habérsele, después de estar 4 años y medio sin sentencia, que no era culpa de él, debieron haberle dado una libertad, como quieran, restringida bajo los términos que ponga la ley, pero eso no se hizo. Claro, pues ya le toca la sentencia ahora. Ahora están apurando, pues, ¿no? Justamente porque es un escándalo que tenga prácticamente, ya va para el 5.º año y no tenga ninguna sentencia. Sí, es verdad. La justicia que tarda no es justicia y merece su sentencia, y todos merecen su sentencia. Y también merece su sanción a estos jueces que han demorado demasiado. Y finalmente, el libro de Gustavo Gorriti pone el tema del espionaje telefónico de nuevo ante la opinión pública. De acuerdo a Gustavo Gorriti, el señor Ponce, que está ahora detenido por espionaje telefónico, tuvo una conversación con el presidente Alan García, donde se le pidió que lo espiara a usted. ¿Qué piensa de esto? Que sí me han espiado, que Ponce Feijó cumplió su palabra con García, que García le hizo fraude en la primera vuelta a Lourdes Flores, que hizo fraude en la segunda vuelta y que no merece ser el presidente del Perú. Ojalá hubiera valido la pena su ambición de ser presidente y que hubiera hecho siquiera la mitad de lo que ofreció al Perú. Ahora, acusar al presidente de la República de fraude es una acusación grave, ¿eh? Y tiene que ser grave porque... ¿Usted tiene las pruebas? No tengo la prueba, está la denuncia pública de Lourdes Flores, ahí está claro. No, pero en la segunda vuelta ha dicho usted que le hizo fraude a usted. 462.000 votos aproximadamente que se perdieron en personeros de mesa. Y si usted mira el resultado de las mesas electorales, encontrará mesas, por ejemplo, en zonas donde nosotros tuvimos 60% y donde hay mesas donde no tenemos ni un voto, porque no habían personeros. Eso se llama fraude, se llama trampa. No sé qué palabra le puede dar usted, y para mí es grave. El señor García hizo trampa, es presidente gracias a la trampa, y ojalá hubiera valido la pena para que hiciera siquiera la mitad de lo que ofreció en la campaña, pero ni siquiera ha hecho eso. ¿Qué está pasando con el país? Muy bien. Estamos vagua, estamos viviendo inseguridad en las carreteras. Usted sabe, por ejemplo, cuando he estado de Jaén a San Ignacio, ¿quién está dando seguridad en las carreteras? Grupos de licenciados que ponen su pancarta, héroes del CENEP, y están con armamentos propios. ¿Dónde está el Estado? Muy bien, señor Humala, nos tenemos que despedir. Vamos a una pausa y volvemos con la despedida final del programa.